Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Educar con Sentido, esta iniciativa que llevamos a cabo junto a la ONG Faro Digital y su director Ezequiel Pacerón, y junto a la profesora investigadora de la Facultad de Educación, Raquel Miño y yo, que trabajo y me sitúo en el mismo espacio. Hoy tenemos una entrevista muy sugerente, es un honor también para nosotros poder disponer de parte del ocupado tiempo que usualmente tiene Gregorio Ruri, con el que hoy día debatiremos, analizaremos aspectos vinculados a la educación, pero como la educación es algo transversal a nuestras cotidianidades, a nuestra estructura, probablemente esta conversación nos lleva a rutas inimaginables. Bueno, Gregorio no necesita mucha presentación, es un maestro, como él se define, pedagogo, doctor en filosofía también por la Universidad de Barcelona, es un navarro del entrañable pueblo Asagra, y que tiene una apuesta por hacer de la educación un espacio disruptivo sustantiva, más cuando se debate hoy en día tanto el tema de si la movilidad social se puede dar desde la educación o no. Así que bueno, sin más, yo primero quiero agradecer a Gregorio que nos haya dado este espacio nuevamente. Creo que es una gran oportunidad para compartir estas ideas con la gente que nos ve acá en la península, pero también con Latinoamérica a través de Faro Digital. Y de entrada, a la vez de agradecer tu participación y que estés con nosotros, preguntarte cómo estás y cómo ha sido este año tan surrealista, y si lo encuentras tan surrealista como tal. Te lo digo porque te voy a lanzar inmediatamente un detonante. En una de las conversaciones que teníamos con Boaventura de Sousa y otra con Marina Garcés, Boaventura decía que el siglo XXI había comenzado con la pandemia. Y Marina Garcés nos decía que no había un antes y un después con la pandemia tampoco, que era una continuidad, quizás una exacerbación de lo bueno y lo malo que había antes. ¿Cómo, desde este prisma te pregunto, ¿cómo estás y cómo vives tú este escenario pandémico? ¿Hay un antes y un después? ¿Comienza algo nuevo? Adelante, Gregorio. Estoy de maravilla, ¿eh? Estoy muy bien. Estoy muy bien porque yo soy un neurótico del trabajo y tengo muchísimo trabajo. Por lo tanto, digamos que tengo todo lo que, todo lo que me gusta, ¿no? Tengo cosas para leer, cosas para escribir y cosas como estas tan encantadoras y tan poder hablar pues, con vosotros de todas estas cosas. A ver, para mí la pandemia, primero, yo creo que los seres humanos somos demasiado limitados como para ser muy originales, ¿eh? Todo eso que se suele hablar de rupturas epistemológicas, de nuevos comienzos, etcétera, etcétera, pues yo me lo suelo tomar con bastante ironía. Pero, no sé lo que pensarían pues los habitantes de Europa a principios de siglo. Pensad, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que todo el mundo pensaba, esto ha sido una experiencia traumática, no volveremos a pasar nunca más por aquí, esto hay que crear, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Pues después de la Primera Guerra Mundial llega la gripe española. Y la gente dice, no volveremos a pasar por aquí, tenemos que modificar todo, tenemos que cambiar. Y después de la gripe española viene el armamento de la caída de la República de Weimar, el rearmamento de Alemania y la Segunda Guerra Mundial. Yo tiendo a pensar, y este es digamos que un hábito personal, tengo a pensar que cuando algo me parece muy original, su originalidad solamente pone de manifiesto mi ignorancia de los precedentes. Pero, como digo, creo que vamos a ver, que no somos tan originales para dar continuos comienzos a nada. Yo diría básicamente que yo creo, fíjate, fijaos, creo cada vez más en la existencia de una naturaleza humana. Ahora bien, creo que el conocimiento de esa naturaleza no se nos pone de manifiesto propositivamente diciendo la naturaleza humana es esto, esto, esto y esto, sino la naturaleza humana es aquello que nos muestra la permanencia de una serie de problemas a lo largo de la historia del hombre. Es decir, la historia de la filosofía, ¿qué es? Sino la reiteración de una serie de problemas. Pues bien, la reiteración de esos problemas, lo que pone de manifiesto a mi manera de ver, pues no hay tanta diferencia entre lo que nos ocurre a nosotros y lo que supuso para los atenienses o para Lucrecio la peste de Atenas. ¿Eh? Bien,
A nivel personal para mí sí que ha puesto un descubrimiento personal, pero estrictamente personal, ¿no? Que me llenó de inquietud al principio fue lo fácil que pasamos de defender una moral kantiana a una moral utilitarista. Digamos que mi descubrimiento personal, pero que después cuando analizas la historia ves que es también una reiteración, que en tiempos de calma es muy fácil ser kantiano y defender el deber, los principios absolutos, la condición humana, etcétera, etcétera. En tiempos de alarma, y estoy pensando pues en lo que ocurrió en marzo y en abril, cuando los hospitales estaban absolutamente saturados y había que elegir a quién se atendía. Pero elegir a quién se atiende es recurrir a una moral utilitarista, y el utilitarismo es siempre una moral sacrificial. Alguien hay que sacrificar para poder atender a alguien. Esa transición de un día para otro de la moral kantiana a la moral utilitarista, en la que seguimos estando, sin ninguna reflexión por parte de nadie, fue lo que más me llamó la atención y lo que más ha supuesto para mí un motivo permanente de reflexión. Gregorio, cogiendo un poco, empezando este discurso y yendo hilando, ¿no? Sí. Me pregunto si podrías pensar o podrías compartir con nosotros en esta naturaleza humana cuáles son los errores más recurrentes, ¿no? Especialmente si podemos irlos conectando con la educación, pero lo que te salga. Pero digamos, cuáles son los errores que no dejamos de cometer, esa piedra con la que nos vamos tropezando. Más que hablar de errores, yo hablaría de la necesidad de generar ilusiones sobre nosotros mismos. Y porque somos poca cosa. Y la vida humana, por ejemplo, la vida humana, o llamémosla si queremos con Heidegger, existence o como os dé la gana, la vida humana en el fondo tiene poco sabor. Hay que echarle condimentos y esos condimentos pues se llaman ilusiones. Necesitamos lo que somos. Ahora me vais a permitir aquí una digresión pedante sobre lo humano. Creo que sea lo que hay, eso, el todo, creo que hay una diferencia sustancial entre el acceso a las cosas humanas, que decía Aristóteles, y el resto a las demás cosas. Cuando queremos estudiar una neurona, estudiamos su reacción, su comportamiento. Pero al ser humano no lo comprendemos bien si ignoramos las ilusiones que cada hombre proyecta sobre sí mismo. Entonces, esas ilusiones no son una enfermedad de la razón, sino son una necesidad de nuestra propia debilidad. Necesitamos ilusiones sobre nuestra naturaleza humana, necesitamos ilusiones sobre nuestro pueblo o nuestra comunidad política, necesitamos ilusiones sobre la democracia, necesitamos ilusiones sobre el amor o sobre nuestros hijos. Y el descubrir, por una parte, la necesidad esencial de esas ilusiones y la fragilidad de las mismas es lo que, a mi manera de ver, nos sitúa siempre en una frontera de desequilibrio donde está, por una parte, la capacidad de la creación. Es decir, somos creativos, básicamente, porque somos conscientes de que las cosas que amamos están todas tocadas por la muerte. Son efímeras. La belleza de lo efímero es lo que le da ese carácter tan específicamente humano, ¿no? La fragilidad de la belleza o la fragilidad del bien. Esa situación fronteriza es la que hace de nuestras ilusiones también el punto de grandeza y el punto de debilidad o de flaqueza de nuestro contacto pues, con el mundo, con las cosas. Gregorio, ahí te tomo lo de la necesidad de generarnos ilusiones, ¿no? Y a ver, tiro algo que se me viene a la cabeza para tensionar, a ver si me lo contradecís o si me ayudás a desarticularlo un poco. Estas ilusiones, ¿no crees vos que en el último tiempo o en los últimos años vienen siendo muy del individuo, del carácter individual por sobre lo colectivo? O quizás fue siempre así, ¿no? Entonces,
en algún punto me pregunto cómo desde la educación o cómo desde la formación de las nuevas generaciones se puede llegar a contrapesar como para que esta generación de ilusiones puedan ser un poco más en clave colectiva que en clave individual y de supervivencia. Es ¿cómo hacemos de la educación una experiencia republicana y no únicamente psicológica? Claro. Para mí esa es la reflexión central. Creo que la educación en los últimos años, en las últimas décadas, vive obsesivamente los problemas psicológicos del alumno. Claro. Y tendemos a creer que es posible gestionar mi individualidad desde respuestas individuales específicas. Cuando si somos, como yo creo que somos, animales políticos, la respuesta a nuestras necesidades es con frecuencia política. No solo política, pero sin la política no hay respuesta. Entonces, esa situación, cómo trascender lo psicológico, no para abandonarlo, sino hegelianamente para integrarlo en una respuesta republicana, etimológica, de república, para mí es el reto esencial que tiene hoy la educación sobre la mesa. Con respecto a la deriva individualista, pues yo creo que básicamente es eso, es una deriva psicologista, psicologista, es decir, del yo, hay como una inflación del yo, una inflación del yo que nos lleva a considerar que todo lo que surge de nosotros de manera espontánea, no solamente, y eso es un rusonianismo de bolsillo bastante perezoso, porque Rousseau es mucho más complejo de lo que decimos que decía Rousseau. Claro. Pero nos lleva a pensar, pues eso, la espontaneidad, la naturalidad, etcétera, etcétera, como si hubiese la posibilidad de construirse autónomamente uno a sí mismo. Yo no creo que tal cosa exista. No creo que tal cosa exista. Por eso las grandes palabras en las que se refugia la pedagogía con frecuencia a mí me causan pues, motivos para la ironía, ¿no? Porque es eso del pensamiento crítico, la autonomía, la espontaneidad, etcétera, etcétera, que dices, bueno, es que autónomo en soledad, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere ser un Robinson Crusoe? Sí, el pobre Robinson necesitó a Viernes. ¿Quién quiere ser una persona con pensamiento crítico solo? Porque yo también quiero compartir, tener el sentido de copertenencia. Yo necesito que haya algo más, ¿no? Que una capacidad crítica. Bueno, todas estas cosas es cierto que a veces nos llevan a subrayar esa deriva individualista como si fuese el fenómeno exclusivo de nuestro tiempo. Pero hay que sospechar siempre que la sociedad es mucho más compleja que nuestros esquemas sobre la misma. Y la sociedad tiende a compensar las, digamos, las derivas epocales de una manera o de otra. Porque si es cierto que cada vez pues, que te diré, hay más terapeutas y que incluso podemos entender nuestro tiempo como una cierta sustitución del animal político por el animal psicológico, que hay una sociedad terapéutica. Si es cierto eso, también no necesitas más que salir a la calle para ver hasta qué punto tenemos necesidad de no ser átomos aislados de una sociedad desconocida. Necesitamos tocarnos, necesitamos cantar juntos. Y por eso no hay que despreciar nunca los fenómenos reales. Hay que intentar acceder a ellos, comprenderlos, pero no despreciarlos. En esta sociedad supuestamente tan individualista, cada vez parece que es más urgente cantar himnos colectivos. Por ejemplo, el del Barça. ¿Por qué? Porque cuando cantas el himno de tu club de fútbol no te duele nada. No hay nada, no hay preocupación. Estás sintiendo una comunidad con los demás y estás, digamos, inundando el presente de intensidad. Claro, pero ahí también tenemos, o por lo menos cuando te escucho, veo como también esa necesidad de apoyarnos en colectivos para que nos protejan, ¿no? Y vemos las imágenes del Capitolio hace una semana, ¿no? De tanta gente, o sea, de dos grupos, de cada vez una mayor grieta gigantesca que nos divide en dos, o
quizás en algunos sitios en más partes, pero ¿cómo podemos llegar a evitar eso, ¿no? Que la masa sea en algún punto eso lo que provoca la masa, ¿no? De desarticularnos y en algún punto de anular nuestro pensamiento, porque bueno, estamos cuidados por el grupo. A ver, primero, me parece que podemos acordar en que la necesidad de la copertenencia no es un lujo, es una necesidad constitutiva de nuestra condición humana. No solo pertenecemos a ámbitos, sino que nos gusta sentir que copertenecemos. Por eso pongo el ejemplo del himno de tu club de fútbol. Cuando lo cantas, tienes esa sensación de que todo el mundo se copertenece. Esto os puedo contar una pequeña historia. A mí la palabra copertenencia me gusta mucho y una vez escribiendo un libro, La escuela contra el mundo, pues el editor era el Josep María Espinals y me decía, esta palabra no la podemos poner porque no es catalana. Y yo le decía, pero me da igual que sea catalano, yo no tengo otro sustituto para... ¿Qué otra palabra puedes utilizar para expresar esa necesidad no de pertenecer a algo, sino de sentir que aquello a lo que perteneces te pertenece también a ti? Entonces, al final llegamos a negociar que tenía la posibilidad, me dejaba ponerla 3 veces, me parece que era en el libro aquel. Pero en catalán existe una palabra en todo parecida que es anostrar, hacer de los nuestros. Pero no solamente es eso, me parece que la copertenencia es algo más esencial. Pues bien, si dejamos asentado ese hecho de la necesidad de copertenencia, aparece la gestión de esa necesidad como un problema político, no como una solución, sino como un problema que es tan antiguo como la propia política. ¿Por qué? Porque en el escudo de los Estados Unidos hay un lema que a mí siempre me ha parecido maravilloso, e pluribus unum, cómo hacer de la pluralidad una unidad. Pero claro, tendemos a creer que cuando encontramos un eslogan hemos encontrado una respuesta. Y no, el e pluribus unum es exactamente lo que manifiesta el problema esencial de la vida política. No sabemos cómo hacer de una sociedad plural una sociedad una. Y por eso, sean cuales sean nuestros discursos, las cárceles siguen llenas. Porque los que no entran en el concepto de nuestra unidad, los que son demasiado plurales, pues resulta que necesitamos rechazarlos. No sabemos cómo crear una sociedad plural que sea una sin crear excluidos. Pero eso a mí me parece también que forma parte de la esencia. Es decir, la ignorancia con la que generamos o con la que actuamos no es una ignorancia accidental que pueda solucionarse con mayor ilustración, sino que forma parte de nuestra condición humana, que somos muy ignorantes con respecto a muchísimas cosas. Por eso son tan importantes las ilusiones, porque las ilusiones es el mejor sustituto que tenemos para las respuestas de las que carecemos. Gregorio, bueno, son muchas cosas. Te preguntaría ya directamente, por ejemplo, el tema de la copertenencia, entendiendo que es un valor o una práctica a la no sé si, ahí, defínemelo tú, si no podemos evitarla o debemos promoverla. Y cómo esto mismo se hace desde el sistema educativo en un mantra, o en un contexto donde, por ejemplo, se discute mucho que la educación lo que hace es estratificar, es crear espacios, ¿no?, de división social, creando como universos paralelos, ¿no? O también podría ser un espacio justamente para esta convivencia, este punto común. Yo, en base a esto, en base a la publicación de tu libro y sobre todo a la trayectoria que tú tienes observando, ¿no?, cómo la escuela puede ser un espacio de movilización social o no, o cómo debiese serlo. ¿Qué aspectos tú crees que deberían resaltar hoy en día cualquier tipo de reforma educativa para promover esa copertenencia? Lo digo porque también está la tensión, no solamente el caso de lo que decía Ezequiel, está también la tensión del nacionalismo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me vengo de Chile
con problemas nacionalistas con los mapuches, en las fronteras con Perú, llego acá y me enfrento al mismo problema entre si soy navarro, vasco, si soy catalán, si español, si soy europeo o no soy europeo, si me voy de acá dejo de ser europeo, y al final es complejo, no es complejo porque el sistema educativo en fondo también tiene un currículum, y ese currículum tiene contenidos, por ejemplo, territoriales, donde te explican los territorios son estos, las lenguas son estas, ¿cómo podemos? Porque yo, mira, y te lo pongo como elemento de tensión. Cuando te escucho siento que a lo mejor me equivoco, pero yo te lo pregunto, te voy a tensar un poco ahí el debate, como si estuviéramos en el tristras. Perfecto. Entonces te lo pregunto. Siento que tú atribuyes mucha responsabilidad al individuo, ¿no? Sobre esa propia emancipación o esa co-convivencia, y quizás la responsabilidad también está en el propio sistema, en las propias políticas, quizás no digo necesariamente el capitalismo, pero sí en una forma de hacer sociedad estratificada y dividida. ¿Me equivoco? No, es exactamente así. Sí, porque yo sé a dónde acudir cuando hago responsable al individuo. No sé dónde está la ventanilla para exigirle responsabilidades al sistema. No lo sé. ¿Y si no tiene capacidad crítica el individuo para entender esa necesidad de emancipación? Sí, claro que no la tiene. Claro que no la tiene. Claro que estamos ensayando siempre. Es que si no entendemos hasta qué punto la fragilidad humana es real, hasta qué punto el hecho de vivir juntos, es decir, esto que estamos haciendo aquí, no nos conocemos y somos capaces de mantener un diálogo. Esto es un milagro, esto es un valor, esto es un hecho que a veces, como estamos únicamente pendientes de la justicia con mayúsculas, ignoramos la justicia con minúsculas que somos capaces de crear en nuestros ámbitos de copertenencia. Y para mí esa justicia con minúscula es la utopía. Es la utopía. Mira, uno de mis libros preferidos es el de Cameron. ¿Y por qué es uno de mis libros preferidos? Además de la riqueza literaria de la obra en sí misma, porque hay una gran enseñanza en él y que básicamente nos dice lo siguiente: cuando las grandes estructuras se hunden, es decir, cuando llega la peste a Florencia, cuando esas grandes estructuras se hunden, lo que hay que hacer es correr a reconstruir en pequeños núcleos las pequeñas estructuras estables. Ese grupo de ciudadanos que fuera de Florencia está contándose historias, está manteniendo viva la copertenencia. Entonces, yo entiendo que queremos, pues desde la Revolución Francesa hasta aquí, antes no existía tal cosa, pero desde la Revolución Francesa hasta aquí soñamos con alternativas que nos proporcionen todos los bienes a los que aspiramos sin tener que pagar ningún precio por ellos. Y tal cosa me parece que solamente es posible cuando te duermes en la clase de historia. Es decir, yo creo que la utopía es el sueño de la clase de historia, en la clase de historia. Por eso intento llevar a la responsabilidad personal aquella capacidad de reconstruir a pequeña escala relaciones de copertenencia. Hay también un elemento biográfico. Un elemento. Yo pertenezco a una familia muy, muy humilde. Muy humilde. No quiero entrar en anécdotas, pero aquí podría hacer una grandísima digresión a propósito de esto. Haciendo el repaso, pues yo salí de Azagra con 10 años para verme en Alsasua, en un internado en Alsasua, en una región totalmente distinta a la de la Ribera, donde la gente todos hablaban raro. Y se reían de mí, porque yo hablaba como se habla en Azagra. Pero yo interiormente pensaba, ¿pero por qué se ríen de mí si todos los que hablan raro son ellos? Entonces, quiero decirte que para mí el acceso a la enseñanza supuso una ruptura muy dolorosa con mis propios ámbitos de amistades, familiares, etcétera, etcétera. Un día, en Pamplona, me encontré con uno de aquellos frailes de aquel internado y acudió a abrazarme, y aquel hombre me pidió perdón por lo duros que habían sido. Era un internado
muy barato y por lo tanto que no había posibilidades para lujo. Y yo le decía, pero si yo os estoy muy agradecidos. Yo os estoy muy agradecidos porque me proporcionasteis una biblioteca, me proporcionasteis la posibilidad de la redacción semanal. Es decir, cada semana una redacción que la escribíamos, la corregíamos, etcétera, etcétera. Me proporcionasteis tutores que se preocupaban por mí, gente a la que hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo sin esas personas que me ayudaron, pues no sería nadie. ¿Cómo no le voy a estar agradecido? Entonces, insisto, priorizo la relevancia de la reconstrucción de las relaciones a pequeña escala, que es donde se juega la posibilidad de nuestra existencia. Es decir, porque más aún te podría decir, dándote más razón de la que tú posiblemente te has atrevido a expresar, ¿no? Desconfío mucho del humanismo abstracto, muchísimo del humanismo abstracto, mientras que confío cada vez más en la posibilidad de ayudar pues a esa persona que pasa al lado, a mi lado, sin que por eso caiga en ese motivismo que para mí es atroz, de creer que si no empatizo con él no soy capaz de ayudarlo. A mí me parece que lo noble es ayudarlo sin necesidad de empatizar con él. ¿Cómo voy a empatizar con una mujer embarazada que viene conmigo en cercanías? Pero no necesito empatizar para saber que le tengo que ceder mi sitio en él. Aquí podríamos hablar de bastantes cosas, pero claro, fíjate que has planteado tres cuestiones esenciales. La tensión nacionalista que has expresado también, refleja perfectamente eso que decíamos antes, la dificultad de crear el pluribus unum, que es la utopía para mí esencial de la política. Ahí hay una dificultad real porque no disponemos de sabiduría para hacerlo. Uno de mis filósofos de cabecera, Leo Strauss, contaba siempre una anécdota de su abuela que le decía: te sorprenderías, hijo mío, si vieras con qué poca sabiduría el mundo está regido. Pero no es porque los que rigen el mundo sean señores malvados que intentan hacer no sé qué fechorías, sino porque es que su sabiduría es muy escasa. Entonces, primero eso. Segundo, con respecto a la responsabilidad del sistema, yo cuando me yo me defino a mí mismo como conservador. De hecho, creo que he sido la primera persona que a la hora de definirse a sí mismo se ha definido sin complejos y sin necesidad de matizar. Yo soy un conservador, todo el mundo aquí, nadie quiere ser conservador. En todo caso, es conservador liberal o liberal conservador o no sé qué. Yo no, yo soy conservador. Y soy conservador básicamente porque sé que una catedral la puede destruir un niño con una caja de cerillas, pero que construirla exige un esfuerzo de generaciones. Entonces, valorar esos ámbitos de copertenencia me parecen esenciales. No sé si me da tiempo, porque me habéis hecho otra pregunta, que es cómo generamos ese sentido de copertenencia desde la escuela. O sea, el tiempo de nosotros lo tenemos, nos molesta quitártelo a ti. ¿Cómo generamos ese sentido de copertenencia desde la escuela? Vamos a ver, aquí hay un problema real. Y el problema real es el siguiente. Si hemos hecho, y yo creo que hemos hecho bien, hemos actuado de tal manera que hemos convertido el pluralismo en un valor constitucional supremo, e insisto, creo que es bueno, sí, pero si el pluralismo es un valor constitucional supremo, la escuela tiene un problema con el pluralismo siempre, porque necesitas elaborar programas que siempre habrá alguien en la sociedad que te los impugnará. La escuela republicana francesa fue real cuando no había posibilidad de plantearse qué era ser francés. Estaba clarísimo. Ser francés quería decir tener una historia común, tener unos modelos lingüísticos comunes, tener unos modelos ejemplares, etcétera, etcétera. Cuando estableces el pluralismo, insisto, como valor constitucional supremo, digas lo que digas en un colectivo, estás legitimando que alguien te impugne eso que dices. Y esa es la situación real, a mi modo de ver,
en la que se mueve hoy la escuela. Cómo crear discursos lo suficientemente concretos para ser eficaces y lo suficientemente amplios para generar consensos. La dificultad del consenso educativo no es una dificultad caprichosa. No es una dificultad de que unos pensemos porque sí una cosa y otros piensen otra. La dificultad sobre el consenso educativo ha venido para quedarse. Y tendremos que acostumbrarnos a ver cómo convivimos personas que tenemos pues concepciones distintas sobre lo humano, sobre la educación, sobre la sociedad. Y eso solamente es articulable si al lado de esas diferencias construimos comunidades de sentido. Y esa comunidad de sentido, para mí, en primer lugar, es la de la cultura común. Es decir, crear una cultura común. Por eso es tan importante el lenguaje en la escuela. El lenguaje no es solamente un elemento psicológico de la formación del niño, que también, ahí está Luria y todos los neurobiólogos, ¿no? También, el lenguaje es un elemento esencial de la cultura común. Y ahí están también los conocimientos, porque los conocimientos te permiten establecer la calidad y complejidad de esa cultura común. Si no, entre los problemas actuales que para mí son más relevantes en la escuela, por una parte está eso, cómo gestionamos el pluralismo, cómo generamos consensos, y después hay otro. Yo estoy viendo desde mi visión parcial, sin duda, de la realidad, pero estoy viendo el nacimiento de lo que yo llamo una élite cognitiva. Una élite cognitiva que, a mi modo de ver, está sustituyendo a las antiguas aristocracias. El que posee el conocimiento, yo por eso hablo de capitalismo cognitivo. Me parece que el concepto de capitalismo cognitivo explica mejor lo que ocurre que eso de sociedad de la información o sociedad del conocimiento. El conocimiento se ha convertido en una fuente de riqueza, es el petróleo del futuro. Quien posee ese conocimiento posee una mina. Pues bueno, pudiera ser, y esto lo digo con todas las precauciones del mundo, que las nuevas diferencias sean diferencias culturales que tienen que ver con el acceso al conocimiento. Y eso será trágico para nuestras sociedades si no disponemos de una cultura común lo suficientemente compleja como para permitir que los distintos especialistas se comuniquen con la gente normal y corriente. Por eso, para mí, la cultura y el conocimiento son un elemento esencial de esa concepción republicana de la escuela. Y perdonad que me alargue demasiado. Raquel, déjame hacer un inciso pequeñito, por favor. Solamente un detalle. Bueno, te agradezco la respuesta, pero hay una duda para darle una capa a esa idea, ¿no? A lo mejor no la tiene, así que también es una opción. Cuando tú dices, por ejemplo, fomentar la pluriculturalidad, que es un tema que de hecho no se ha resuelto nunca, ¿no? Quizás probablemente, sobre todo desde las revoluciones industriales, cuando hay migración campo-ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, si por otro lado tú cuestionabas, por ejemplo, esta necesidad que es más, en Latinoamérica no hemos tenido tanta esta necesidad, es una necesidad más europea de buscar el bienestar social, ¿no? De construir una sociedad después de siglos y siglos y siglos y siglos, una sociedad de bienestar, pero por otro lado de reforzar la confianza en la individualidad. Entonces te pregunto, ante esta tensión más de metarrelato entre el capitalismo y la socialdemocracia, no te voy a hablar del marxismo, te voy a hablar de la socialdemocracia como proyecto. Tú sitúas que tus ideas calzarían más con el capitalismo, desde ese punto de vista me queda esa sensación, decir, me calza un poco ver que, por ejemplo... Ya te lo afirmo, sí. Ya. Yo soy partidario del capitalismo, por dos razones básicas. Porque el capitalismo es un sistema que te permite ser socialista e incluso crear experiencias socialistas en su seno. Y segundo, porque el capitalismo no es sino un proceso en permanente transformación. Un proceso en permanente transformación. Yo por eso no he utilizado ni una vez en mis textos una palabra que detesto profundamente, que es el neoliberalismo como excusa de todos los males. Ni sé lo que es eso que se llama neoliberalismo.
Ni lo sé. Entonces, sí. Es decir, así como a veces yo oigo a mis amigos, y tengo muy buenos amigos marxistas, muy buenos, y además pues me he dedicado muchos años a investigar esta cuestión y tengo una investigación en marcha en México sobre el exilio comunista español en México, etcétera, etcétera. Bueno, así como oigo que me dicen el socialismo es una buena idea que nunca ha sido realizada, cosa que me parece de una beatitud maravillosa, pues yo digo lo mismo, yo digo el capitalismo es una buena idea que nunca ha sido realizada. ¿A qué es absurdo? Pues como lo otro. Muy bien. ¿Raquel? Gregorio, no sé, Sí. Igual, no sé si nos vamos a poner de acuerdo o no, pero Escucha, a ver, ¿y para qué? ¿Quién querría vivir en una sociedad en la que todos estuvieran de acuerdo? Sería un infierno. Sería aburrido, exacto. Claro. Yo quería preguntarte porque para mí es Sí. un camino indispensable el de ir pensando y repensando un currículum que obvio no sea estático, Sí. sino que construyamos en el aula, ¿no? Entre todas y todos, pero que sea cada vez más feminista y más decolonial, ¿no? O sea, que incorpore perspectivas, que incorpore epistemologías, saberes y especialmente también pues, autores y autoras también, ¿no? ¿Crees que es una lucha compartida en la que tú también te suscribes, también crees que es importante o le darías una vuelta? Pues no me quita el sueño. No me quita el sueño. Creo que el discurso colonial, básicamente, o el discurso anticolonial, es un discurso es la esencia del europocentrismo, del eurocentrismo. No ha habido cultura que no haya tenido sus derivas colonialistas, pero Europa sufre hoy una patología muy específica y es considerar que somos tanto más nobles cuanto más criticamos los pecados veniales o mortales europeos. Mira, aquí podríamos hablar muchísimo. Con respecto al feminismo, yo que pues me he dedicado mucho tiempo y además gozoso, pues a estudiar sobre todo a las primeras feministas, Mary Wollstonecraft, entiendo perfectamente la reivindicación de que la razón no tiene sexo. Ahora bien, cuando comenzamos a elaborar discursos en los que se plantea un sexo a la razón, yo ahí me pierdo. Pero a mí me gusta creer que existen verdades universales y eternas. Y que esas verdades universales y eternas, no solamente en las matemáticas, son tan magníficas que nos proporcionan la posibilidad de acceso a una razón común. Y esa razón, la existencia de esa razón común, a mí, permitidme que lo diga así, me pone. Claro, pero cuando estudiamos, por ejemplo, en pedagogía, ¿no? Que todas estas mujeres feministas y autoras, ¿no? Quedaban relegadas a textos de Rousseau, por ejemplo, y siempre volvemos a los textos de hombres, ¿no? ¿Es necesario que en el currículum se imponga o se exija, ¿no? Que exista más presencia de mujeres o no lo ve necesario? Vamos a ver, lo que tenemos, el currículum no es una roca que permanezca inestable. El currículum es un constructo básicamente tecnológico. Tecnológico en el sentido más puro del término, una tecne, ¿no? Y además yo he insistido muchas veces en que la tecnología no es otra cosa que una prótesis antropológica, es decir, que amplifica o reduce lo que ya somos. Obviamente, a medida que la sociedad va adquiriendo más complejidades, el currículum tendrá, por una parte, que recoger esas complejidades, pero a mi modo de ver, necesita también compensar las diferencias con algo común, porque si no acabamos estableciendo identidades muy blindadas en su propio ombligo. Y eso puede ser justificable, y de hecho lo es, pues cuando ves determinadas cosas, pero tiene también sus riesgos. Por otra parte, yo te tengo que decir, y esto alguna vez lo he planteado y me creo muchísimas enemistades, pero cada uno tiene que decir lo que piensa y además, sobre todo, hay que decirlo en diálogo, porque es precisamente con las reacciones de los demás cuando piensas hasta qué punto estás en lo cierto o no. Yo me he educado en un matriarcado.
Yo me he educado en un matriarcado y además clarísimo. Y quien conozca Navarra sabe hasta qué punto la mujer tiene un peso absolutamente que aquí en todo caso el reto para mí ha sido el liberarme del influjo obsesivo de lo femenino para acceder a lo masculino. Es decir, que las sociedades son muchísimo más complejas de lo que a veces los mecanismos ideológicos nos tienden a llevar. Dicho eso, por supuesto, por supuesto. Es decir, ¿qué te diría yo? En la historia de la filosofía, poca gente sabe, pues que podríamos poner tantos ejemplos, pues que en la Academia de Platón había 3 mujeres, ¿no? O que Hiparquia, pues con Crates, fue una de las representantes más significativas del movimiento de la filosofía cínica. O que, qué sé yo, que doña Oliva de Sabuco te escribió en el siglo XVII un libro de filosofía ambicioso, magnífico. O que los primeros textos feministas en la España del XVI estaban elaborados por monjas de clausura, ¿no? Con unas reivindicaciones extraordinarias, ¿no? Bueno, pues aquí podríamos poner tantos ejemplos. Todo eso que forma parte de la historia, tiene que ser integrado en cualquier relato que quiera ser objetivo de la historia. Ahora bien, a mí me da... no acabo de entender, y te lo digo como problema, no te lo tomes por favor a recriminación, pero a mí me sorprende que un discurso, al menos de algunas feministas, que hacen del machismo un argumento permanente de debate, acudan para su protección a las instituciones más falocráticas que existen, que son el Estado, la policía y los jueces. Entonces, el que necesites esa protección falocrática para rechazar determinadas falocracias, yo lo miro con perplejidad, intentando entenderlo, pero con dificultades para comprenderlo. Bueno, igual ya solo apunto y me callo, ¿eh? Pero digo que igual sí que es una transformación que está viniendo de muchas otras, que no son instituciones, ¿no? O sea, entidades, personas, grupos que se están movilizando y están reclamando un cambio en esas instituciones, ¿no? Pero bueno, que sí, estoy parcialmente de acuerdo, pero bueno, igual me gustó mucho no, solamente destacar, no me gustó mucho todas las autoras que fuiste mencionando, que además las fui anotando para leerlas, ¿no? Porque muchas de ellas no las conocemos y a mí lo que me da rabia profunda es eso, ¿no? No conocerlas y la necesidad de leerlas más. Pero bueno, ahí te agradezco ese punto. Te puedo asegurar que personalmente yo soy, yo no digo a decir que tengo el vicio de la lectura, es una fatalidad, es una enfermedad terrible, ¿no? Y por lo menos en filosofía, porque además resulta muy cara, es carísima, es más caro esto de leer que la heroína. Pues digamos que siempre me ha interesado verla. Por ejemplo, te pondré un ejemplo que a mí me ha parecido siempre muy escandaloso y al que tengo escritas páginas y páginas, que ya veremos si algún día tiene salida. La construcción de la misoginia filosófica en las relaciones entre Sócrates y Jantipa, su mujer. Y además, incluso para esto, he llegado a leerme todas las fuentes árabes que hablan de Jantipa y las relaciones. Y puedes ver cómo se construye ahí un relato muy... no sé la palabra exacta, pero digamos que intenta pasar por natural lo que de natural tiene poco, ¿no? Y eso tiene unas tradiciones, pues después con Nietzsche, pero fíjate, el mismo Nietzsche, que es capaz de decir, cuando vayas a ver una mujer no olvides el látigo, lo ves de cerca y tiene una necesidad de mujeres a su lado que lo protejan y a ser posible que utilicen el látigo con él. Tenemos alguna foto, alguna experiencia, que eso es realmente complejo. Pero vaya, quiero decir... Como tu hermana, de hecho. Bueno, eso es otra cosa. Yo estaba pensando en algunas amantes, ¿no? Algunas de las esposas que... Lo de su hermana, ese ya... Bueno, en Argentina, no, Uruguay, ¿dónde fue? ¿A Uruguay o Argentina? A montar una especie Argentina, de palasterio. Sí, Argentina. No, pero quiero decirte,
si no te preocupas por la construcción de la misoginia filosófica, digamos que no es que seas machista o feminista, eres un mal filósofo. Y eso es lo que O ignorante. Claro. Gregorio, sorry, pero que hubo un detonante ahí de Raquel que se fue súper guay como para planteárselo a Gregorio, ya que está ahí respondiéndonos todo. Tú decías que te daba, a ver, notas esta contradicción entre que el colectivo de mujeres, por ejemplo, busque reivindicarse socialmente en instituciones falocéntricas como los jueces, los sistemas. Entonces tú estás haciendo un llamado a que vayan a la calle y que hagan una revolución. ¿Esa sería la ruta entonces? No. Yo lo que creo es que... ¿Cuál sería la ruta? Tengo mucha... Digamos que una redacción epidérmica contra los discursos que no son conscientes de sus propias contradicciones, porque están condenados a sufrir decepciones fuertes. Entonces veo en determinados discursos, no solamente porque claro, el feminismo es un fenómeno muy complejo. Qué sé yo, la Chantal del Sol en Francia, o Badinter, o Benalles, hay un feminismo francés que no tiene nada que ver con ciertos feminismos. Es decir, a veces reducimos de una manera muy injusta lo que son movimientos que posiblemente por estar en una fase de metamorfosis viven procesos muy diferentes. Y además ahora estamos viendo en España, ¿no?, debates muy fuertes sobre qué es lo que se entiende por mujer dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Y eso me parece que es lo real. Es decir, el asumir que los movimientos... Lo voy a plantear de otra manera, si me permites. Creo que uno es políticamente adulto, y ahora perdonadme que utilice esta expresión tan paternalista, pero creo que uno es políticamente adulto cuando es capaz de comprometerse con causas que son al mismo tiempo justas e imperfectas. Cuando una causa se presenta como justa y perfecta, a mí me provoca un sarpullido, porque creo que tal cosa no existe. Creo que lo noble es comprometerse con causas justas e imperfectas. Ser consciente de que son imperfectas. Y eso es lo que te vacuna, la conciencia de su imperfección, es lo que te vacuna contra uno de los males de la política, que es la decepción. Si ya sabes desde el primer momento que tu causa es imperfecta, difícilmente te vas a decepcionar. Pero tienes que saber que también es justa, para no acabar en el abandono. Entonces, cuando yo veo una causa, la que sea partidaria de una razón que otra, que no me parece que sea consciente de esto que te estaba comentando, de que es digno comprometerse con causas nobles e imperfectas, pues creo, además de ese sarpullido personal en el que siento, me parece que, claro, es que yo he tenido mi propia juventud, yo he tenido mi propia juventud y mi propia juventud militante, y sé hasta qué punto, hasta dónde lleva la búsqueda de causas perfectas. Bueno, ser adulto, como os comentaba, desde mi punto de vista, es comprometerse fielmente, de verdad, con causas nobles e imperfectas, sea el feminismo, sea el ecologismo, sea el que sea, ¿no? Gregorio, me gustaría, habíamos quedado en conversar unos 30, 40 minutos, porque llevamos una hora, así que no queremos abusar de... Podemos seguir el tiempo que queráis, me lo paso muy bien. Pero quería llevarte un poquito más, me gustó mucho lo que planteaste del capitalismo cognitivo y llevarte un poco... a mí tampoco me gusta hablar de la sociedad del conocimiento, tampoco de la sociedad digital, pero ¿cómo ves un poco... considero que sos una persona que está preocupada y ocupada por el tema del conocimiento. En tu libro lo planteas perfectamente. ¿Cómo ves esta cuestión del conocimiento y de la escuela en una época de capitalismo de plataformas, por así llamarlo, ¿no? ¿Cómo ves el tema del acceso al conocimiento? ¿A qué conocimiento estamos llegando y cómo lo ves desde ese lugar? A ver, primero lo que me interesa resaltar es que creo que hay un espejismo que a veces lo hemos convertido en dogma de fe y que a partir de ese espejismo estamos elaborando una serie de discursos que no se sostienen.
El espejismo es el de creer que por primera vez en la historia estamos en un proceso de cambios disruptivos que hacen el futuro impredecible y por lo tanto que hay que prepararse para un futuro impredecible. E insisto que ese me parece que es un prejuicio que no se sustenta. ¿Por qué? Pues voy a poner solamente un ejemplo. Imaginaros un joven adolescente en el Nueva York de 1880. ¿Cómo era Nueva York? Nueva York era una ciudad en expansión, sin duda, con una gran dinámica en todos, económica, social, etcétera, etcétera, pero en la cual no había edificios más altos que las iglesias. Bueno, pues 30 años después, cuando ese adolescente de 14 años tiene 50 y tantos, 30 años, Nueva York tiene el metro, electricidad en las calles, en Broadway y en las casas. Están llegando aparatos están llegando electrodomésticos a las casas. En el trabajo se ha producido una revolución enorme con el taylorismo. En el cielo hay cada vez más aviones. Los edificios han dejado a las iglesias a sus pies. Es decir, ha conocido una transformación tan grande en todos los campos. ¿Y cómo fue capaz esa gente de adaptarse a los cambios? Por eso os comentaba antes que creo que hay un sesgo peligroso al creernos demasiado originales. Claro que vivimos en una sociedad de cambios, de transformación, etcétera, etcétera, pero no somos la única. ¿Creéis acaso pues que podríamos poner muchos ejemplos, pero esa me parece, como lo he intentado analizar despacio, que lo que supone pues Nueva York de 1880 a 1910 o 1910 es enorme, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que tiene a mi modo de ver de nuevo el cambio? Lo que tiene nuevo este cambio, y me escandaliza un poco que desde la pedagogía no se vea, al menos, es que las empresas tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas, están apostando por el cambio, no de una manera altruista, sino porque tienen el interés legítimo de aumentar la cuenta de sus accionistas, los beneficios de sus accionistas. Hace poco en el IFEMA en Madrid, hace ya antes de la pandemia, en el IFEMA en Madrid, en una feria tecnológica, me tocó intervenir después de una directiva de una multinacional muy importante, en el que dibujó el escenario de la cuarta revolución industrial, cómo iba a ser el futuro y cómo para prepararnos para ese futuro necesitábamos desprendernos de todo, ¿no? Para estar, como os diría yo, libres del peso de equipajes y así abrazar lo nuevo. Cuando me tocó intervenir a mí, cambié totalmente lo que le iba a decir para atacar directamente ese discurso. Básicamente lo que le dije es, me sorprende mucho que cuando las grandes empresas tecnológicas imaginan el futuro, lo vean siempre del color de sus planes estratégicos. Es tal cual. Analizad una por una, esa Telefónica, esa IBM, a la que queráis, y os encontraréis que primero hacen sus planes estratégicos y después hacen publicidad del futuro. Y eso es algo en lo que me parece que estamos cayendo con una frivolidad extraordinaria. Es decir, las grandes empresas tecnológicas hacen bien en defender sus intereses, pero no deberíamos dar por supuesto que los intereses de las grandes empresas tecnológicas son los intereses de la escuela. Igual en ciertos casos sí, igual en ciertos casos no. Entonces, ¿cuáles son los intereses de la escuela? Eso, obviamente, hoy y de aquí para el futuro va a ser un tema de debate. Que no tengáis ni la más mínima duda. Vamos, la dificultad que experimentan los gobiernos para generar consensos amplios no es una moda, no es una dificultad coyuntural. Proponga lo que proponga un gobierno, esa propuesta va a tener dificultades. Precisamente por eso creo yo que los gobiernos están apostando cada vez más por la autonomía de los centros, no porque crean demasiado en esa autonomía, sino porque son incapaces de desarrollar políticas amplias. ¿Con qué nos hemos encontrado con la ley CELA? La ley CELA, si se caracteriza por algo, es por su ambigüedad. Cada autonomía española la podrá aplicar de manera distinta.
¿Por qué? Porque se ha hecho una ley lo suficientemente ambigua como para que no pueda haber ningún tribunal que la pueda tumbar. Pero esa ambigüedad es la que te permite, por una parte, ganar los votos suficientes en el Parlamento, pero por otra parte, la gente que socialmente quiere más concreción, pues se encuentras con problemas reales. Bien, por lo tanto, el papel objetivo de la escuela es hoy un tema de debate, pero hay un elemento social de una relevancia enorme, que si a mí me preguntáis cuál es el factor más innovador que veo en la sociedad actual con respecto a la educación, es el que voy a entrar ahora, es que cada vez más las familias están viendo la escuela como algo que necesita ser completado con formación complementaria. Cada vez más. Cada vez más las extraescolares están ocupando más protagonismo. Cada vez más las academias de inglés. Fijaros que un fenómeno muy, muy curioso es que han sido las familias las que han introducido, por ejemplo, las extraescolares de robótica en los centros. Y ahora te encuentras, yo diría que no hay centro en Cataluña que no tenga alguna actividad de alguna extraescolar de robótica. Y han sido las familias, no el departamento de enseñamiento. Entonces, el peso de la formación complementaria en la formación del hijo es cada vez mayor. Pero no solamente eso. Algunos estudios nos indican que hasta los años 80 del siglo pasado apenas había diferencias en el tratamiento familiar de la instrucción de los hijos. Es decir, las familias elegían escuela y asumían que era papel de los profesores la instrucción de los hijos. Y en la casa no había ninguna instrucción adicional. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que las familias de cuello blanco, especialmente las que tienen una titulación universitaria, están dedicando cada vez más tiempo en casa, pues por ejemplo, a ver determinadas películas, a acompañar a sus hijos al teatro, a ver, hay toda una serie, por ejemplo, o la lectura nocturna, de leer a los niños en la cama. Cada vez hay más tiempo que esto. Entonces, si hay tanta necesidad de completar la escuela, igual es que la escuela ya no está sabiendo responder a algo que no sabemos muy bien definir ninguno qué es exactamente lo que es. Yo tengo esa sensación, que la escuela no está sabiendo responder bien a algo. Pero ¿cuál es ese algo al que no están encontrando respuesta? Eso es lo que no tengo claro. Y eso forma parte de nuestra perplejidad, ¿no? Claro. Pero el tema es muy importante. Perdón. Sí. Ahora entiendo tu comentario hace un rato de que también, asumiendo tu posición de capitalista, eras mirada con frustración el capitalismo fallido, ¿no? Cuando criticas las empresas, por ejemplo, Big Tech, la Big Tecnológica, ¿no? Porque evidentemente ahí hablamos de un frame capitalista reproductor, ¿no? Que es como autopoyético, en el fondo genera prácticas de reproducción porque generan necesidades de consumo en la escuela, es decir, la escuela ocupa esa matriz, o sea, esta tecnológica ocupan esa matriz, y aquí hay una cosa que dijiste en tu libro que me llamó la atención, hay una entrevista que hiciste para una fundación de un banco hace un tiempo para no hacerle publicidad, en el que decías que el problema que tú detectabas, bueno, ahora lo acabas de decir un poco, ¿no? Es que el Estado y que la escuela y es que la familia no tienen la capacidad de predecir los riesgos que las propias tecnologías nos van a situar desde tu propia formación personal, nuestras prácticas y todo esto, lo que, por ejemplo, estos súper conceptos de moda, estos highlights de robótica, pero también inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Que en el fondo no hay una alfabetización en análisis de datos, una alfabetización, una comprensión crítica del fenómeno, que era un poco lo que tú decías, y que lo atribuyes más a la necesidad de tener un conocimiento intelectual robusto antes de tener, como tú mismo dices acá en el libro, que lo denominas una pataleta o algo más performático, ¿no? Un postureo crítico en el fondo, ¿no? Entonces,
me llama la atención ese punto de vista, porque ahí claro, entendiendo tu punto de vista conservador, capitalista, por Sí. otro lado también estás viendo que no hay un capitalismo perfecto, ni siquiera en este caso, ¿no? No, no Porque solamente no hay capitalismo perfecto, sino que hay tendencias capitalistas clarísimamente nocivas. Clarísimamente sobre nocivas. todo si son a través de la escuela, ¿no? Efectivamente, pero no hace falta más que salir a la calle para verlas. Eso no, cada vez que te encuentras, los 2 muertos el otro día de frío en Barcelona, en una sociedad que además se define, no hay nadie no encontraréis a nadie en Cataluña que diga que es conservador o de derechas. Todo el mundo socialdemócratas y de izquierda. Y resulta que se nos muere la gente de frío en las calles de la ciudad, ¿no? Y en eso debería como mínimo poner lo que decíamos, ¿no? De las causas imperfectas. Como no seas consciente de las imperfecciones que ponen en cuestión tus causas, alguna cosa no falla. Pero vamos a lo que estás planteando. La tecnología es una cuestión esencial. Esencial. Pero no porque sea esencial en el presente, sino porque nos dice algo esencial sobre la constitución humana. Cuando yo digo que las tecnologías son prótesis antropológicas, es porque creo que lo que somos es tan poco que necesita refuerzos protésicos para desarrollarse. Pero de hecho, ¿qué es una piedra de sílex sino una tecnología? Lo que hemos estado hablando es decir, un hombre sin ningún diseño tecnológico es inconcebible. Todos tenemos, desde nuestra manera de peinar a nuestra manera de andar, la propia postura erguida ya es una postura tecnológica, ¿no? Entonces eso, es decir, es importante. Ahora bien, hoy la tecnología en la escuela nos presenta o nos ofrece una ilusión a la que nos estamos agarrando como si fuera un hierro al rojo vivo. Nos está ofreciendo la ilusión de la neutralidad ideológica. ¿Eh? Si ofrecemos, como los fines de la educación son polémicos, como no sabemos muy bien cómo generar consensos, parece como si la tecnología, una escuela tecnologizada, nos permitiera sustituir los problemas humanos por la eficiencia. Y ahí es donde veo yo el error. ¿Eh? Porque creo que el problema educativo es un problema básicamente político. Básicamente político. Insisto, que si viviéramos aislados no necesitaríamos educación. Es decir, con una agilidad física nos serviría. Entonces, si el problema educativo es básicamente político, pues ahí el creer que la tecnología nos ofrece, y además lo estamos viendo, es apasionante ver cómo ha ido evolucionando la publicidad de los centros educativos, especialmente en Barcelona, a lo largo del tiempo. ¿No? Las imágenes que se ofrecen, ahí hay una tesis doctoral preciosa, es decir, analizar la publicidad de los centros a partir de sus imágenes, porque eso refleja más, y esto creo que estoy hablando con conocimiento de causa, refleja más que las convicciones del centro, las convicciones que el centro cree que tienen las familias. Claro. Y eso ahí hay un mecanismo, hay una cuestión preciosa. Bien, entonces, esa ilusión de neutralidad axiológica que parecemos encontrar en la tecnología, como mínimo debiera merecer un debate en las facultades de pedagogía. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Que al contrario, estoy viendo cómo innovación se entiende básicamente, se entiende de muchas maneras, pero en buena parte se entiende como una introducción tecnológica y dices, bueno, hay que pensar eso. Segundo, mira, hay alguna cosa que nos ha cambiado con respecto al futuro. Y es que al futuro era algo a lo que se llegaba hasta hace relativamente poco. Hoy el futuro es lo que se persigue. El futuro es lo que se persigue porque vamos corriendo detrás del futuro como detrás del viento. Con lo cual no llegas nunca al futuro, porque siempre lo estás persiguiendo. Y eso introduce un mecanismo neurótico pedagógico realmente muy notable, especialmente pues yo os aseguro que recorro muchísimos centros a lo largo del año y hablo semanalmente con muchos profesores, porque además creo que este es mi papel, ¿no? Entonces, el futuro no solamente, como vamos corriendo detrás de él con la lengua afuera, no solamente no llega nunca, sino que además aquello que nos llega del futuro siempre llega con novedades. Yo siempre pongo 2 ejemplos para explicar esto. Fijaros, en Blade Runner,
los guionistas se imaginan muchísimas cosas, pero hay algo que son incapaces de imaginarse, que una sociedad en la que estuviese prohibido fumar en la calle. Era inconcebible. Pues el futuro nos ha traído esto. Pensad Odisea, Kubrick, Odisea en el espacio. En Odisea del espacio, ahí Kubrick se relaciona con los mejores científicos de su momento para imaginarse el futuro. Y es capaz de pensar muchísimas cosas, pero se le escapa la posibilidad del teléfono móvil. El futuro, y esa su prerrogativa, siempre viene con sorpresas. Y por lo tanto, las consecuencias de aquello que introducimos hoy, las conoceremos siempre demasiado tarde. Y esa también forma parte de las incertidumbres del presente. ¿Qué repercusiones va a tener en la formación de nuestros niños el hecho de que veamos que a partir de los 9 años ya están accediendo a la pornografía con sus móviles? Y lo digo sin dramatismos, ¿eh? Me parece que los problemas sociales hay que enfrentarlos sin aspavientos. Vamos a ver qué es lo que hay, a estudiarlos bien y ver lo que ocurre. Pero no tenemos ni idea. ¿Hasta qué punto ese acceso a la pornografía tan temprana puede modificar o no su percepción de la sexualidad, de las relaciones, etcétera? Pues estás ahí en fuera de juego. La siguiente cuestión. A ver, cuando yo hablo de conocimiento y de conocimiento riguroso, lo que tengo básicamente en mente es el lenguaje. Creo que nuestro lenguaje es nuestro conocimiento en acto. Y que el enriquecimiento del lenguaje es donde realmente se muestra el enriquecimiento del conocimiento. Que creo además que viven en dos mundos distintos. La persona que tiene, pues qué sé yo, un vocabulario de 500 palabras y la persona que tiene un vocabulario de 10.000 palabras. Y os aseguro que me he pasado muchas horas contando palabras que oyen los niños en diferentes ámbitos sociales. Porque yo soy conservador y todo lo que queráis. Pero si algo me interesa realmente, es lo que les estamos ofreciendo a los niños pobres. Esa es mi preocupación, porque los otros encuentran su salida. Van a encontrar su salida aunque suspendan todo en la escuela, todo en el instituto y todo en la universidad. Sigue siendo en España aún mucho más importante tener una buena agenda que un buen currículum. Ya los colocará papá, mamá, en las grandes... Eso no me preocupa nada. Lo que me preocupa es esos niños pobres que con los datos que tenemos encima de la mesa, muchos debates pedagógicos innovadores, buenistas y geniales, pero 1 de cada 4 niños sale de la escuela siendo incapaz de leer o de comprender un texto mínimamente complejo. Y eso debería interpelarnos de alguna manera. De alguna manera. Sí. Gregorio, nos dejas que... Digo, vamos a cerrar, pero ahora mismo me quedaría con tantísimas preguntas y con tantas reflexiones que nos has dejado y regalado hoy, que creo que nos van a estar días dando vueltas y que vamos a recuperar de nuevo esta charla para volver a escucharla. Yo creo que ahora abrías todo un tema que nos interesa y nos preocupa mucho, ¿no? Que es toda la cuestión de la desigualdad, de las desigualdades educativas y qué podemos hacer para compensar la situación nefasta que tenemos, pero no sé si nos da mucho tiempo para seguir, así que igual propondré que nos encontremos otro día y ya está, ¿no? Y que hagamos una segunda parte, porque igual llevamos como más de 1 hora, así que Gregorio, yo creo que abriste esa puerta y otro día la seguimos explorando, pero agradecerte desde Lugar con Sentido todo lo que nos has propuesto. Y también me encantó que haya estos puntos de disrupción, ¿no? Que nos pongan la tensión y que nos permitan pensar más allá de nuestro pensamiento, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo esto. Mira, de las 2 cuestiones que me interesan, sin duda, una es cómo compensa la escuela los déficits lingüísticos de los niños que llegan a primero con un vocabulario de subsistencia. Es decir, mi tesis es que el curso esencial de toda la formación es tercero de primaria, que es el momento en que los niños pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Y es donde estamos viendo, estadísticamente se puede ver muy bien, cómo es a tercero de primaria, donde las trayectorias se divergen muy claramente. Y el factor que es la causa de esa divergencia de trayectorias es el factor lingüístico. Hasta en matemáticas. El fracaso en matemáticas es básicamente un fracaso lingüístico.
Si reducimos el 10% de niños que puede tener un trastorno psicológico que explique su fracaso, en el resto nos encontramos un fracaso lingüístico. Pues bueno, primera cuestión, la pobreza. Y segunda cuestión que me interesa, y me interesa muchísimo, es convertir a la figura del pedagogo en una figura social. Pero ahí me tenéis que ayudar. Porque no, ahí tengo abriste la conversación sensación... para Raquel como 1 hora y media, así que... pero eso tenemos que hacer. No puedes, el pedagogo en el momento que está enclaustrado deja de hacer pedagogía, es otra cosa. Uno hace pedagogía para que eso que está haciendo tenga alguna incidencia social. Alguna incidencia social. No estoy diciendo que la labor teórica, etcétera, no tenga relevancia. Estoy diciendo que a lo largo de la historia, el pedagogo ha sido una figura política de primera magnitud. En España, los últimos casos los tenemos con la ILE, ¿no? La Institución Libre de Enseñanza. A partir de ahí, pues las cosas han ido decayendo. Pero en Alemania, en Francia, los grandes filósofos han sido grandes pedagogos. Entonces, la desaparición social, como figura social del pedagogo, da mucho que pensar, pero mucho. Y después ahí yo no sé si añadiría o comentaría, ¿no? Que igual el problema de la carrera de pedagogía es que toca todo y no toca nada. Es un poco como que toca tantas teclas, es tan complejo el mundo de la sociología, la filosofía, la psicología, que acabas tocando todo y luego necesitarías otra carrera, Exacto, ¿no? Y bueno, me exacto. especializo en filosofía, en sociología, ¿no? Y me especializo, pero es un poco como que tocas todo y te queda esa sensación que necesitas seguir aprendiendo siempre, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo con esa reflexión también. Pues encantado. Bueno, Gregorio, despide tú, Ezequiel, dale. Sí, mandarte un abrazo grande. Seguramente hagamos una segunda vuelta porque, como dice Raquel, a mí también me sucede mucho que... voy a hablar de mí mismo nada más, ¿no? Pero muchas veces cuestan las ideas procesarlas y se requiere un tiempo. Entonces, en 1 o 2 días van a caer muchas cuestiones y será interesante volver. A mí me parece muy interesante y considerar los cruces como espacios vitales de aprendizaje, los cruces entre la pedagogía y la comunicación y la sociología. Digo, me parece que ahí en esos espacios es donde más podemos aprender y me parece... ¿Y entre el capitalismo y la socialdemocracia también o no? Totalmente. Mira, lo que no acaba de entender la pedagogía moderna es que ella por sí misma no está en condiciones de crear las condiciones de aprendizaje. Claro. Las condiciones de aprendizaje le vienen dadas. Entonces eso requeriría una cierta humildad para poder ser eficaz. Porque si aún seguimos pensando que el discurso pedagógico, pero es que ni tan siquiera el propio diálogo por sí mismo está en condiciones de crear las condiciones de diálogo. Es decir, para que haya diálogo, algo que no es dialógico tiene que haberse dado previamente. Pues con la pedagogía pasa igual. Para que haya pedagogía, algo que no es estrictamente pedagógico tiene que estar ya presente. Sí. Como la pobreza, como la riqueza, como claro, lo que hay, claro. Sí. Y ahí hay algo que dijiste, Gregorio, me quedó dando vueltas ya, que es el tema de perseguir todo el tiempo el futuro, que yo considero que es algo que el sistema capitalista pregona mucho y que lo cumple con mucha eficiencia. Y en algún punto me parece que también la tarea de pedagogos, pedagogas, maestros, maestras, está en rescatar un poquito más la conexión con los momentos, ¿no? Con los presentes, como hiciste vos hoy precisamente con nosotros, que muchas veces podemos estar distraídos en alguna charla, pero en esta estuvimos los 3 ahí a tope, conectados con el momento. Así que agradecértelo. Esto es muy apasionante, los temas que estamos tratando. Es decir, la suerte que tenemos, y eso tenemos que reivindicarlo sin complejos. Tenemos una gran suerte de tocar los temas más apasionantes del presente. Claro. Es decir, los temas más apasionantes del presente los tratamos nosotros. Y entonces, fuera falsas humildades, fuera falsos complejos, somos la repera. Somos la repera. Y más allá de nuestras divergencias puntuales, que no son mayores que las que uno tiene consigo mismo a lo largo de su vida, pues está la importancia del debate en sí mismo. Con respecto a lo que dices, ¿no? Esto de correr siempre detrás del viento.
cuando yo tengo que hablar de esto, llevo conmigo un arma de destrucción masiva de argumentos falaces, que son los versos de Safo. Los versos de Safo. ¿Por qué? Porque dices, mirad, enseño mi móvil y digo, a lo largo de mi historia he tenido ya no sé cuántos móviles y todos envejecen antes de que los haya aprendido a utilizar. Sin embargo, aquí están los versos de esta poeta del siglo VI a.C., VI o VII a.C., y no necesito cambiarlos. Ahí están, resistiendo el tiempo, están resistiendo. Y yo no soy ni mujer, ni lesbiana, ni griego, ni vivo, es decir, soy un señor normal y corriente que vive a comienzos del siglo XXI en unas circunstancias determinadas. Y sin embargo soy capaz de emocionarme, pues qué sé yo, cuando Safo dice, pues te miro tan solo y al punto mi voz enmudece. Es decir, si soy capaz de emocionarme con eso, entonces quiere decir que nuestra labor pedagógica no solamente consiste en anticipar novedades, sino en preservar permanencias. Y esa permanencia, por ejemplo, pues es eso, la sensibilidad hacia pues, una poeta que no tiene, en principio, nada que ver conmigo, pero con la que me entiendo de maravilla, al menos en sus versos. Y nos ha costado un montón despedir esto. Sí, bueno, punto. No, yo solamente para despedir quería, porque empezó Raquel, después Ezequiel, así que ahora voy a despedir. Un amigo en común, Carlos Jiménez, me decía que hay una frase que tú siempre dices y que a él le emociona mucho y que todos los que hemos, por ejemplo, migrado, yo desde Chile, que también vengo de una familia de 2 profesores, pero también conozco a Sagre, conozco toda esta singularidad de este pueblo, es que tú siempre dices que no sé si era tu madre o tu abuela o alguien muy cercano a ti te decía que estudiaras para que pudieras estar presente donde tú quisieras, donde pudieras estar siempre presente. Eso, a ver, eso es esencial para mí, es esencial para mí. Es decir, mi madre era analfabeta, una trabajadora, no os podéis imaginar hasta qué punto se quedó viuda cuando yo tenía 5 años, ¿no? Y en unas situaciones, pues bueno, en fin, es al mismo tiempo que he dicho antes que necesito librarme de la protección matriarcal para poder crecer, tengo que decir que reconozco en esa mujer mi heroína personal, ¿no? Entonces aquella mujer me cogía, siempre, aquella mujer que nunca me preguntó las notas, nunca me preguntó si entendía, no entendía, si iba bien, no iba mal. Si ella solamente me decía, hijo, tienes 2 alternativas, o estudiar o al campo. Y en vacaciones me metía en unas palizas trabajando en el campo bestiales, con lo cual yo estaba esperando que acabasen las vacaciones para volver a estudiar, ¿no? Pero aquella mujer me cogía y me decía, las palabras literales eran estas, ¿no? Hijo mío, estudia para que puedas presentarte donde quieras. Y presentarte donde quieras para ella quería decir ser capaz de relacionarte con el humilde sin prepotencia y ser capaz de relacionarte con el poderoso sin servilismo. Eso me parece que es decir, ¿qué otra cosa es la educación más que eso? Aprender eso. Claro. Tendremos 20.000 definiciones, pero ¿conocéis mejor que esa? Es decir, estudia, edúcate, instrúyete, lo que queráis, para poder relacionarte con cualquiera. Y eso significa, insisto, relacionarte con el humilde sin prepotencia y con el poderoso sin servilismo. Pues yo creo que eso es la educación. Hermoso. Extraordinario, Gregorio. Te mando un abrazo. Te dejamos desocupado ya libre, pero conectados porque Gregorio además es un activo de Twitter, así que ya seguiremos por ahí las conversaciones y bueno, desde luego el contacto. A ver si nos vemos por ahí por Asagra o por acá por Barcelona. Seguro. Cuando se acabe esta etapa tan surrealista. Seguro. Un abrazo, Gregorio. Un abrazo, encantado y de verdad agradecido por vuestro interés. Un abrazo fuerte.